doctora María Constanza Maya. Todo lo relacionado con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio, déficit de atención, adicciones y problemas en el sistema nervioso. Sanamente. Miércoles 7 de la noche, solo por 88.1 Romántica Estéreo. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy 9 de abril del año 25. Hoy es miércoles de conectarnos con nuestra salud mental. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Sanamente, salud mental a tu alcance. Una alianza estratégica de Neuromedic con 88.1 FM Romántica Estéreo. Y hoy tenemos nuevamente a nuestra invitada súper especial, es la líder de Neuromedic. Así es que le doy la bienvenida a la doctora María Constanza Maya. Doctora María Constanza, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Germán. Nuevamente aquí en este espacio muy importante para llegar a todos los hogares y favorecer la salud mental en nuestro departamento. Qué bueno, ¿eh? Sí que lo necesitamos, ¿no? Claro, estamos en una pandemia de la salud mental, donde la ansiedad y la depresión son uno de los principales trastornos que están agobiando a todos los hogares en el mundo. Doctora María Constanza, a medida que hemos venido avanzando en el programa, tengo convencimiento de dos cosas. Uno es que efectivamente la gran importancia que es atender nuestra salud mental, que no lo hacíamos hace muchos años porque era un mito. Ese es el primer convencimiento. Y el segundo convencimiento es que le tengo menos miedo a ese tema de la depresión y la ansiedad, porque estos programas también nos han ayudado a aceptar como tal la enfermedad, pero también a tratar de convivir con ellos, que sea un poco más llevadero y un poco más amigable. Así es. Lo que pasa, Germán, es que lastimosamente estamos vivenciando unas épocas de dificultad. Hay dificultades económicas, hay cambio transicional en la parte cultural. Así es. Lastimosamente, cada vez los hogares más solos, cada vez la economía también afecta los hogares y, en definitiva, la sensibilidad humana, porque ahora los jóvenes nacen un poco más sensibles que las generaciones más antiguas. Entonces, lastimosamente, estamos frente a una pandemia de ansiedad y de depresión en nuestro departamento. Y muchas personas han venido con tratamientos psiquiátricos y les cansa depender de una pastilla. Entonces, han dejado de lado en buscar la salud mental, pero yo los invito a que no solamente vean la salud mental con el uso de medicación, sino que trabajemos integral, que tratemos de trabajar esos pensamientos, que hagamos neurorehabilitación en nuestro cerebro, que fortalezcamos, activemos nuestras neuronas para que la salud mental sea propicia. Es que si tú estás bien a nivel de tu salud mental, va a rodar todo, va a ser favorable todo. Pero lastimosamente a veces esperamos a llegar a crisis del sistema nervioso para tener que buscar ayuda. Y precisamente ahí todo se complica más. A veces cuando ya encontramos una dificultad, un síntoma, por ejemplo, no estoy durmiendo bien, no puedo
no dejo de sobrepensar las situaciones, me anticipo negativamente, siento mucha tristeza y no sé de dónde viene, no puedo mantener mis relaciones interpersonales, no puedo liderar, no puedo aprender, se me dificulta la atención, la concentración, la memoria. Bueno, busquemos ayuda, no esperemos a entrar en crisis, porque la salud mental tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Yo creo que el primer paso es escuchar sanamente, porque aquí con los expertos se le da una orientación inicial y sobre todo se le indica en dónde puede atender esta necesidad de salud y en dónde lo pueden atender de manera profesional. Hoy tenemos un tema bastante importante, ¿ah? Sí, es un tema maravilloso. Estoy a la expectativa de ir desarrollando ese tema, y es: vence la codependencia emocional y genera tus límites. Ese es el tema de hoy. Sí, la codependencia emocional, entendida como ese comportamiento dependiente, pensamientos dependientes, casi obsesivos, de que tengo que tener la aprobación de los demás para ser feliz. Entremos en materia, doctora María Constanza. ¿Esa codependencia está siempre caracterizada o vinculada a una aprobación de otras personas, o puede haber una codependencia también material o algo intangible como a las propias emociones de la persona? Mira, la codependencia está relacionada a los comportamientos caracterizados por una dependencia afectiva excesiva hacia otras personas, priorizando sus necesidades y bienestar por encima de los propios. Es decir, doy más prioridad a lo que los demás piensen de mí que a pensar en mí mismo. Y por otro lado, lo que los demás piensen de mí tiene que favorecer mi felicidad. Yo codependo emocionalmente de alguien cuando me apego a esa persona y pierdo mi identidad, pierdo mi autoestima, pierdo mi razonabilidad. Es decir, para mí esa persona se convierte en un centro, como decir el sol, y yo soy el planeta que ruedo alrededor de él. Y si no lo tengo, y si no está conmigo, y si no lo poseo, y si no me acompaña, y si estoy sola, pues finalmente no soy feliz. Tiene que ver mucho con el manejo también de tu compañía, de sentirte solo. Hay categorías de codependencia, y le hago esta pregunta por lo siguiente, para que nos vaya ilustrando también. Voy a poner varios ejemplos y me gustaría como irlos desarrollando, si usted tiene a bien, dentro de esta charla que tenemos. Hay codependencia emocional, esa codependencia emocional de la relación padre e hijo, codependencia emocional pareja, codependencia emocional madre a hijo, codependencia emocional en el tema laboral, codependencia emocional en los amigos. Son diferentes, depende del vínculo que tenga con la persona con la cual dependo emocionalmente. Mira, generalmente la persona cuando es codependiente es a veces en todas las áreas de su vida. Ya. Está necesitando siempre sentirse aprobado, sentirse acompañado, sentir que le valoran sus ideas. Y en el momento que no es valorado, pierde el control, llora, se desespera, se frustra. Entonces, la necesidad de aprobación por parte de los otros es una esencia generalmente desarrollada desde la infancia. Vemos que generalmente los hijos únicos son los más codependientes, los hijos que generalmente están acostumbrados a que todos sus papás les han dado, les aprueban, les dicen que sí a todo, y que finalmente piensan ellos que todo el mundo tiene que aprobarlos, y en el momento que no los aprobaron, en el momento que los dejaron, en el momento que los abandonan, en los momentos que les terminan una relación, siente que su vida se destroza. Entonces, generalmente el codependiente lleva a extremo el pensamiento, un pensamiento catastrófico, y cuando ya está en terapia se da cuenta que no era tan grave, sino que su mente le decía que no podía estar solo. Y cuando ya está en consultorio y cuando ya estamos tratando, les enseñamos
a disfrutar esa soledad, a disfrutar sintiéndose solo, a disfrutar que lo que puede cambiar y está en sus manos lo haga, pero no depender de que los demás cambien para sentirse bien. ¿Cuáles son las características principales del codependiente? Digamos, ¿cuáles son, por llamarlo así, una lista de chequeo para que nuestros oyentes digan, oiga, yo tal vez tengo un grado de codependencia? Bueno, ¿cuáles serían? Bueno, generalmente estas personas necesitan de la aprobación y el control de los demás. También priorizan las necesidades ajenas, no son sus propias necesidades, sino generalmente la de los demás. Generalmente también presentan baja autoestima, inseguridad, dificultad para establecer límites. Adicional, tienen patrones de comportamiento disfuncionales, de apego, que involucran, se relacionan generalmente con personas abusivas, tóxicas, que ellos piensan que van a salvar su vida y generalmente caen en ese tipo de relaciones. La dependencia también genera una pérdida de identidad, de sus límites, de saber decir no, una asertividad. De identidad es en sus gustos, en su forma de vestir, en su... O sea, generalmente de tratar de complacer o cuidar de la otra persona con la finalidad de que no lo abandone. Ya. ¿Sí? Si yo cuido al otro, si yo le apruebo, mejor no le digo que no, con la finalidad de que esté conmigo. En donde pensaría que, bueno, desde el principio, también estas personas se enfrentan a la manipulación, ¿no? Sí, son débiles emocionalmente, débiles. ¿Son muy manipulables? Sí, influenciables. Ya. Son débiles, no saben decir no con asertividad. Muchos de mis pacientes me dicen, tengo miedo, porque si yo digo un no, ¿qué tal me deje? Porque si yo le digo esto, ¿qué tal me grite? Y entonces se han acostumbrado a esas relaciones tóxicas, a esas personas que a veces abusan porque ellos no pueden poner límites. Ya. El codependiente se le dificulta poner límites y los límites son muy importantes porque los límites generan tu propia identidad. Los límites te permiten mirarte a ti mismo y decir, esto hasta este punto lo permito en mi vida, pero más de ahí no lo permito. Ya. Entonces, estas personas son tan flexibles que se dejan abusar. Generalmente la codependencia puede haber en relaciones de pareja, en relaciones con un jefe, en relaciones con los amigos, ¿sí? Necesito siempre que esas personas me acepten. Ya. Es una necesidad de sentirme aceptado, porque no tolero a que me digan que no, o a que me rechacen, o a quedarme solo. Ya. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Terminan siendo más codependientes que otras generaciones hacia atrás o no? Lo que pasa es que son más débiles. En la actualidad, bueno, los que tenemos más de 50, generalmente venimos de hogares donde hubo papá y mamá. Ya. Entonces, la mamá criaba mientras el papá salía a buscar para el sustento. En este momento, papá y mamá salen y estos chicos sobrepiensan mucho, están contaminados por la influencia cibernética del internet. Son criados a veces con los abuelos y los abuelos son hechos para amar, no para criar, porque todo abuelo puede ser un mal criador, no porque quiera hacerlo ni que quiera hacer daño al niño, sino que los abuelos es una relación para amar. Quien debe criar es el papá y la mamá. Y lastimosamente ahora vemos muchos hogares donde dejan a los chicos en la crianza de los abuelos, en manos de los abuelos. Entonces los abuelos no pueden ejercer autoridad porque ellos ya criaron. Ya. Sí, y a veces pretendemos los hijos que esos abuelos generen autoridad. Dejemos a los abuelos que amen a sus nietos, que los amen,
pero es que un abuelo no es para criar. Entonces, estas generaciones, jovencitos, se han criado con nanas, se han criado con abuelos, se han criado con tíos o se han criado solos. Veo mucha soledad en los adolescentes, veo mucha soledad donde los padres son ausentes porque tienen que trabajar, porque vivimos momentos difíciles, porque ahora si trabaja el uno y no trabaja el otro, pues no hay la entrada para poder subsistir. O sea, lastimosamente es así. Entonces, estas generaciones son generaciones muy débiles porque no tuvieron, digamos, mucho tiempo a esa mamá dedicada que está ahí, que orienta, que guía, que escucha, que fortalece, que da ánimo, que motiva. Ubicados en la realidad, porque bueno, digamos, los que tuvimos la fortuna de criarnos justamente con esta madre que sacrificaba pues sus objetivos personales en todo sentido y se quedaba con nosotros en casa esperándonos del colegio y ayudando a educar y a formar, y nuestro padre salía al trabajo como usted lo describe, pues digamos que esa realidad hoy es muy difícil que se viva, pues las generaciones han cambiado. Bajo esa realidad y para justamente aportarle a ese niño, ¿cuál sería la recomendación para esa unidad familiar que es pareja y sus niños, pero los dos trabajan, y digamos la recomendación de administrar de manera adecuada ese tiempo? Pues lastimosamente, como tú lo acabas de decir, no podemos hacer mucho frente a la situación que tenemos que subsistir. O sea, papá y mamá tenemos que trabajar porque eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué sugiero yo? Mucho diálogo. El tiempo que exista en la casa no es la cantidad de tiempo, es la calidad de tiempo que le dedico a mi familia. Pero si llego a la casa y voy a estar frente a unos aparatos, a una tecnología, frente a seguir trabajando, pues lastimosamente me estoy perdiendo de mi hogar. Y entonces estos chicos finalmente dicen: estoy solo. Llegaron mis papás, pero cada uno agarró el celular y el otro agarró el televisor y yo quedé finalmente en mi cuarto. Eso es lo que estoy viendo. Entonces hay que reeducar a esos padres que quisieron ser padres, que fue un deseo de ellos tal vez ser padres, y si no lo fue, bueno, nos tocó ser padres, pero entonces hagamos las cosas bien. Estemos con nuestros hijos, busquemos un momento para dialogar, establezcamos un fin de semana de tratar de caminar juntos, de generar hábitos sanos en nuestros hijos, de ingresarlos a hacer deporte, de fomentarles, de mirar en qué son hábiles para que no queden solos en una casa frente a una pantalla, sino que hagan otras acciones que favorezcan las inteligencias múltiples. ¿Sí? Entonces el niño que siente que tiene ese aporte por parte de sus padres, pues va a entender también que sus padres están ocupados, pero que sacan tiempo para estar, pero que sacan tiempo para dialogar, para compartir, así sea un programa. Hay que involucrarse en el mundo de los hijos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Con quién andas? Es muy importante. O sea, los hijos no pueden criarse solos. Tiene que haber eso, y tiene que haber un momento también de diálogo en donde por lo menos en la mesa que nos sentemos no utilicemos aparatos cibernéticos, dediquémonos en familia a charlar cómo fue hoy, qué se vivió hoy, fortalezcamos el autoestima, que por poco que haya hecho nuestro hijo, favorezcamos qué bien que lo hiciste, tú puedes, tú vales la pena, tú eres un líder, tú sí puedes, ¿sí? Pero si en el momento poquito que lo vemos es que tú eres un inútil, tú mira, la profesora me llamó y yo mantengo lleno de trabajo y más encima escucho problemas de la profesora, tú lo único que tienes que hacer es rendir en el colegio. Entonces esas cosas también hacen que el chico se vuelva introvertido, algo inseguro. Hoy me decían algunos pacientes: doctora, es que yo no puedo hablar con mi papá finalmente de un grito me calla. Entonces eso es triste porque ¿qué
tipo de educación estamos brindando en los hogares. A veces pensamos que contratar un colegio es contratar vida para nuestro hijo y eso no es así. O sea, la vida de hogar, la formación, el primer núcleo social de la sociedad, ¿sí? El primer núcleo es la familia. Tiempo, diálogo e interacción. Así es. Les tengo un programa espectacular para la gente. Me parece que es en esta semana o el fin de semana. Ahorita confirmo con la pauta de Romántica. Pero no había escuchado la pauta, que hago un paréntesis, y me parece extremadamente llamativo. Y es el outlet del libro en Unicentro. Ah, sí. Una cantidad de libros. Hoy lo vi. ¿Lo miró? Sí. Hemos perdido el hábito. Excelente programa. Excelente. Deberían ir con sus hijos. O sea, con su pareja. Hemos perdido el hábito a la lectura, claro, ¿sí? Claro. El hábito de la lectura favorece la habilidad y la fluidez verbal. Así es. Favorece la actividad cognitiva y para los adultos favorece la memoria, la atención. Leer y que no siempre sea todo visto, porque es que nos hemos acostumbrado a que las noticias, a que los libros, el audiolibro, no, hay que leer para favorecer nuestras áreas cerebrales. Muy bien, es un buen programa. Vaya con su hijo, adquiera una buena cantidad de libros, por ejemplo, van a estar muy económicos. Y digamos, papá, mamá, 2 hijos, compren 4 libros y tendrán como un mes para interactuar en su diálogo cruzado. ¿Qué te pareció tu libro? Y se van rotando el vidrio y van a tener garantizado un diálogo mínimo de 4 meses. Pues sí, y que exista debate. Claro. ¿No? Claro. Que exista ¿Qué le parece debate. la idea? No es solamente poner, porque muchos padres quieren imponer. Recuerden que ese hijo ya es un ser humano. Y si quiero que no sea codependiente, tengo que fortalecer y trabajar en su autoestima, fortalecer y trabajar en su autonomía, favorecer su regulación y control en su comportamiento, generar buen ejemplo para la vida, fortalecer a través del diálogo y engrandecer su personalidad, por pequeña que sea, porque él ya es una persona independiente a mí, no soy yo. Mi hijo no tiene por qué ser yo, él ya tiene su propio yo y hay que favorecer ese yo a través de mensajes que lo hagan crecer, a través de fortalecer sus hábitos, de hacerlo sentir bien, que en el momento que establezcamos la relación nos sintamos bien, lo hagamos sentir bien. Es que no es la cantidad, porque también tengo madres, como hoy me decía una señora, yo estoy todo el día con mi hija, mi hija de 14 y consume sustancias psicoactivas y estoy con ella todo el día. Entonces yo le decía, y la calidad de tiempo, mi señora, porque no es estar ahí sentado, es interactuar, es hablar, es escucharlo, es saber qué hizo hoy, con quién estuvo, qué hizo, y yo también contarle qué hice, porque es un diálogo, no es solamente una interrogación. Bueno, ¿y tú qué hiciste hoy? ¿Con quién estuviste? Y luego ¿qué hiciste? Ajá, ¿y para dónde fuiste? No, es un diálogo. Ah, ven, te cuento, imagínate que hoy me pasó esto. ¿A ti te ha pasado algo similar? Ahí tenemos que jugar mucho con los ejemplos de vida con nuestros hijos. Ellos no es solamente el mensaje que se puede dejar en ellos a través de los ejemplos, no comparándolos. Ojo con eso, no comparar, sino contarles historias. Y tú sabes que nosotros ya vamos sumando tiempo y la vida también es un buen maestro. Entonces, de nuestros errores podemos también contarle de nuestros errores, porque a mí me decía un niño en la anterior semana, es que mis padres se creen perfectos. O sea, para ellos todo es perfecto. Ellos fueron los mejores estudiantes, ellos nunca salieron, ellos eran juiciosos, ellos no besaron, ellos no se ennoviaron, ellos, mejor dicho, la vida de ellos era perfecta. La mía es una caspa. ¿Cómo califica la reacción de este niño frente a sus padres? No hay diálogo. Pero ¿cómo califica la reacción de
del niño, expresarse de esa manera de sus padres? No, pues imagínate. ¿Qué crees tú si finalmente él no está viviendo una realidad? Parece ser Porque, una descalificación del padre. claro, no los admira, Ya. sino que finalmente, pues, ¿qué se creen ellos si todo es perfecto? Ya. Entonces, ¿yo qué voy a hablar de mis imperfecciones a alguien tan perfecto? Ya. ¿Sí? El pensamiento de un adolescente es un pensamiento muy egocéntrico, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hablar de mis imperfecciones frente a los perfectos? Mejor me callo, Ya. ¿sí? Porque mi papá nunca hizo eso, porque, mi mamá jamás lo hizo. Y todo en ellos fue perfección. No, tenemos que hablar de nuestros errores con nuestros hijos. Y los errores maduran, los errores forman. Y del ¿sí? aprendizaje de esos errores. Claro, ¿qué hice frente a eso? No fui un Superman, tuve que atravesar las duras y las maduras, pero lo logré. Entonces a los hijos hay que fortalecer en su identidad, ¿sí? Porque la identidad de mi hijo no es la misma identidad mía. Mi hijo tiene su propia identidad. Y esa identidad es su sazón, es de lo que viene formado. Y no puede ser que yo esté imponiendo todo como yo fui formado y esperar que él sea igual. Le voy a dejar planteado un tema, obviamente, que tiene relación con el tema central, y nos vamos a un espacio musical, ¿le parece? Claro que sí, En el Germán. próximo sé que es necesario que hablemos de esa codependencia en pareja, ¿le parece? Perfectísimo. Listo, Sí. entonces nos vamos a un espacio musical y retornamos con más sanamente. Gracias, Germán. En 88.1, Sanamente, con la doctora María Constanza Maya. There was sun, there was rain, beauty in the mundane. As the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond a bigger scale, the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way. No, no. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond Dreamy,
crazy we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond road. 88.1. Sanamente, salud mental a tu alcance. Muy bien, seguimos con Sanamente, salud mental a tu alcance. Cada miércoles tenemos una cita aquí en 88.1 FM. Hoy, miércoles 9 de abril, nos acompaña la doctora María Constanza Maya. Ella es la líder de Neuromedic. Así es que nos relajamos un poquito con esa música, doctora María Constanza. Ay, sí, tu música es muy linda. Tú eres melómano, ¿verdad? Sí, así es. Compartimos esos gustos. Claro, nos acerca muchísimo a ese contexto de felicidad, ¿no? Claro, escuchar la musiquita es relajante. Y además cuando uno lo hace en su propio espacio, recuerda que hace 15 días que estábamos dialogando con usted, es tener esa independencia para disfrutar de esa música uno solito. Es una buena compañía. Una buena compañía, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, yo le había planteado antes de ir al set musical
este tema que tiene que ver con la codependencia de pareja. Sí, ese es el tema, digamos, muy álgido por el cual buscan muchos pacientes ayuda. Ya. Y es codepender del otro. Codependo en el momento que me perdí y no puse límites. Ya. Codependo en el momento de que si no estoy con esa persona, siento que me pierdo, que estoy triste, que no hay otras actividades para mí. ¿Cómo identificar que la codependencia no se confunda con amar? Amar es libre. Tú amas libremente, tú amas en libertad. Tú disfrutas del otro en libertad. Pero cuando yo sufro porque el otro no está, porque no me aprueba, porque no puedo decirle no porque se va, porque finalmente mis límites los perdí y la otra persona se aprovecha de que finalmente abusa de mis espacios, bueno, ahí hay codependencia. Y la codependencia genera estados de ira, porque no soy capaz y me da muchísima rabia porque yo permito que esta persona haga esto conmigo y no la puedo dejar. Y me ha hecho 1000 de embarradas en la vida que no lo puedo dejar. Ahí hay codependencia, porque finalmente es una relación dañina, no la estás disfrutando, simplemente estás con esa persona porque no quieres estar solo, porque sientes que esa persona es la que te aprobaba, te lideraba, te daba el sazón a la vida, y eso no puede ser. ¿En qué puede desatarse una relación de pareja en donde marque mucho esa codependencia? Muchísima depresión malos tratos para la persona que sí, porque es una relación abusiva. Ya. ¿Sí? Entonces genera depresión, estados de ansiedad en la persona que no puso los límites, genera estados de rabia interna porque no soy capaz de dejarlo. Y muchas personas me dicen, doctora, ayúdeme a dejarlo, ayúdeme a no deprimirme, a que no caiga yo en estas depresiones terribles porque no está conmigo. Cuando una paciente o un paciente le dice a usted, doctora, ayúdeme a dejarlo o a dejarla, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo que no? Claro que sí. Si esa persona te hace daño, si esa persona te maltrata, si esa persona te ha intentado matar, si esa persona te pone cada nada cachos y no cambia, si esa persona es un maltratador psicológico y yo veo que mi paciente es una víctima de ese abuso, tengo que enseñarle a soltar. Ya. Y eso es un proceso. Eso es un proceso que se hace también con tratamientos neurofisiológicos, porque la codependencia genera estados de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, y eso lo podemos mejorar con tratamiento, con mecanismos neurofisiológicos. Esa es una alternativa de tercera generación, de última generación en salud mental, para que tu cerebro aprenda a regularse, a controlarse, a emitir señales que favorezcan mi autoestima, mi autorregulación. Eso lo logramos en Neuromedic y es maravilloso ver que estas personas ganan sus espacios, ganan vida porque la tenían perdida. Es maravilloso. ¿Cuál es el mensaje para los oyentes, hombres y mujeres, que están escuchando el programa? ¿Cuál es el mensaje desde el punto de vista médico-científico que hoy pueden estar identificando una codependencia emocional en pareja? Miren, para todos es muy importante que hagan una autoevaluación objetiva. ¿Cómo estoy yo frente a mi salud mental? ¿Necesito de la aprobación y del control de otra persona? ¿Eso me hace sentir bien? Finalmente, tengo dificultades para tomar decisiones por mí mismo y busco la aprobación de los demás. ¿Busco priorizar las necesidades ajenas por encima de mis necesidades? Primero están los demás y pienso más en los demás que en mis propias necesidades.
Mi autoestima, mi seguridad está siendo afectada. No tengo seguridad en mí misma, no tengo la capacidad de decir no con asertividad. Tengo dificultad para establecer límites. No permito que los demás invadan mi espacio personal y emocional y que jueguen con mis emociones y que jueguen con lo que yo siento. Tengo patrones de comportamiento disfuncionales, como tratando de buscar la manera de arreglar o de salvar, ¿sí? Mi vida a través de relaciones abusivas, y permito que esas relaciones sean una tras otra y son relaciones tóxicas. ¿Por qué caigo en relaciones tóxicas? Generalmente la dependencia emocional hace sentir a la persona ansiosa e insegura cuando está sola o sin la compañía de la persona en la que está codependiente. Bueno, miremos a ver qué pasa con esa soledad, con esa ansiedad, con esa seguridad cuando yo estoy solo. Y la pérdida de identidad, ¿sí? ¿En qué momento yo pienso que debo complacer únicamente al otro y cuidar de la otra persona sin pensar en mí? Eso es codepender. Si tienes algo de eso que acabo de mencionar, debemos buscar ayuda. ¿Para qué? Para fortalecer en primer lugar mi personalidad. Por ahí arranco, ¿sí? Fortaleciendo la personalidad, porque generalmente estos síntomas van generando un trastorno de personalidad tipo dependiente, considerado dentro de nuestros criterios diagnósticos del CIE-10 como un trastorno. Y si es un trastorno, tengo que curarme, porque finalmente todas estas señales no me dejan nada bueno. Hacen sentir un malestar emocional y muchas personas lastimosamente que han dejado rodar su vida y no han buscado ayuda, pueden aplicarse cutting, por ejemplo, cortarse, autolacerarse, porque les da estados de ira. Incluso muchos intentos o ideación suicida, porque deprime. El malestar es fuerte. Mire cómo estos trastornos, a lo largo de los programas que hemos desarrollado, un trastorno no tratado a tiempo puede generar más trastornos. Hoy me decía eso una mamá en la mañana, me decía: doctora, mi hijo comenzó con esto y luego pasó a esto y ahora va en esto. Y yo le decía: sí, y si no tratamos, va a pasar esto y esto y esto. Entonces, la salud mental sí es una alerta. Yo acabé de mencionar ya los síntomas y si algo de eso nos acompaña, tenemos que buscar ayuda, porque no somos felices. No somos felices. Y acuérdate que la felicidad completa no existe, pero sí la tranquilidad tenemos que tratar de hallarla en todos nuestros espacios. Bueno, no puedo terminar el programa porque tengo una pregunta de esta codependencia, yo la llamo de situación, ahora le explico por qué para mí es de situación, pero también tengo unos mensajes de oyentes que no están formulando preguntas en torno a ese tema central, pero obviamente por respeto los vamos a mencionar, ¿le parece? Sí, está bien, son espacios y permitamos eso. Tengo una pregunta de esa codependencia padre e hijo, y puede ir también en doble vía, hijo a padre, a padres, sobre todo cuando esos hijos de una edad alta todavía viven con sus padres. Ay, de eso sí, digamos, tengo muchísimo. Le apunté dónde era entonces en la pregunta. Sí, tengo muchísimo, Germán. Digamos porque aparentemente o por cultura, pues hay una edad en donde ya el hombre o la mujer pues requieren una independencia, pero ya en edad avanzada, pues sigue viviendo con los padres. Abordemos un poquito más ese tema, que sé que algunos oyentes estarán inquietos saber cómo identificar esa codependencia y bueno, ¿cuál sería la recomendación? Lastimosamente, esto es muy común. Ya. O sea, tenemos hombres, mujeres, mayores de 30 años todavía viviendo con los padres. Eso no es tan sano, a no ser de que
sus padres sean ancianitos o estén bajo una dificultad de salud, y bueno, hay que acompañarlos, ¿sí? Pero aún así hay que establecer límites. O sea, es muy importante la independencia. Si yo ya me formé en una universidad, si yo ya en este momento conseguí mi trabajito y puedo lograr una independencia, hágalo, porque eso es muy necesario. Es necesario que usted empiece a verse solo, formando un hogar, formando una casa, comprando sus cosas, sus necesidades propias, porque esa independencia lo va a hacer sentirse a usted más valorado por sí mismo. Acuérdese que la autovaloración es muy importante. Fui capaz de hacer esto, fui capaz de hacer lo otro, fui capaz de vivir solo, fui capaz de viajar, fui capaz de establecer estos límites. Eso incrementa la autoestima. Ya. Muchas veces se cree y se piensa mal que los padres están para dar todo. Los padres deben permitir a sus hijos volar. Deben permitir romper el cordón umbilical, porque ese cordón se rompió desde el momento que nació, pero yo le doy a mi hijo la protección hasta cierta edad. Después de esa edad, después de que ya por lo menos ha logrado un nivel académico profesional, bueno, suelte a su hijo, ya, permítale cumplir sus necesidades. Pero si usted es un proveedor que no permite que su hijo salga, pues ahí se va a quedar. Y en lugar de hacerle un bien, le está haciendo un daño, porque el daño es sobreproteger. A los hijos se les debe dar unas pautas de vida, pero no la vida, ni enseñarles cómo deben vivirla. A los hijos se les debe dar las alas para que puedan volar, pero no, y bueno, enseñarle de pronto a volar, ya, enseñarle de la vida, pero no porque tú hayas tenido malas experiencias, tu hijo también las va a tener. Entonces no podemos generalizar en muchos aspectos que mi vida ha sido tormentosa desde que salí de casa, entonces la tuya también va a ser tormentosa, porque les estoy generando miedo. Cuando tengo a un hijo mayor de 30 años atado en mi casa, le estoy diciendo, tú no eres capaz. Le estoy dando en su subconsciente la idea de que no es capaz. Entonces, no, me sustento por diferentes circunstancias. Es que mi hijo no es capaz de esto, es que pobrecito, mejor no ha podido conseguir trabajo, entonces mejor lo tengo aquí. No, mejor, mi hijo, viva conmigo y verá que usted ahorra para poder comprar. No le está permitiendo. Déjelo que entre más viva, entre más se unte de la vida, lo está ayudando a fortalecerse. Y esta sociedad es una sociedad donde necesitamos hijos fuertes, no hijos débiles, porque cuando generamos hijos débiles, entonces la sociedad les queda grande y se vuelven temerosos, y entonces mejor no salen a buscar trabajo, entonces mejor mi papá aquí me da trabajo, entonces yo mejor trabajo desde casa, entonces finalmente tengo que cuidar a mi papá, tengo que cuidar a mi mamá. No les hagamos ese daño. Soltemos a nuestros hijos que logren una independencia, que eso va a favorecer su autoestima, su identidad, sus límites. Eso es muy importante. Y lastimosamente en esta cultura nariñense sí encuentro mucho de eso. Hijos hasta grandísimos ya de 40 y pico de años viviendo con sus padres. Eso no es sano. Eso no es sano. Y uno empieza a hablar con esos hijos y son inseguros, siempre han buscado la aprobación de sus padres, siempre están pendientes qué piensa su papá, qué piensa su mamá antes de tomar una decisión. Ahí puede haber una codependencia mutua en doble vía. Claro, ya. Claro que sí, porque el hijo también se acostumbra. Así es. Finalmente a la aprobación. Hoy me decía, un chico me decía, doctora, es que finalmente si mi papá no aprueba, pues te soy sincero, yo no me siento bien, es que yo me acostumbré a eso. Entonces, ¿dónde quedaron sus límites? ¿Dónde quedó su identidad? ¿Dónde quedó su autorregulación? ¿Dónde quedó su autocontrol? ¿Dónde quedó su autoconcepto? En ese caso, la terapia es para los dos. Pues al paciente, el paciente que busca
me ayuda porque tengo hombres y mujeres mayores de 30 años buscando y generalmente no dicen yo soy codependiente, sino que yo voy viendo en los síntomas que son codependientes. Entonces ya empiezo yo a tocar ese tema. Y si de pronto yo ya le enseño a mi paciente a volar, a hacer sus cosas, a valorar su vida, a no codepender, bueno, y ese papá no quiere soltar, en ese caso sí llamo a la familia y la hago partícipe de ese crecimiento que estamos logrando y que pues no nos retroceda. ¿Cuál es el mensaje desde su óptica a ese padre? Digamos, cuando ya el padre va, asiste también, pues obviamente inicia pues el hijo que es el codependiente, pero se identifica que hay esa codependencia en doble sentido. ¿Cuáles son las recomendaciones para el padre? Mira, generalmente detrás de unos hijos enfermos vienen los padres más enfermos. Ya. Entonces, ellos generalmente terribilizan la vida y dicen que es que yo no quiero que mi hijo sufra, yo finalmente no quiero que mi hijo pase necesidades. Ninguno como padre queremos que nuestros hijos sufran, pero sí tenemos el deber de fortalecerlos, de enseñarles a ser fuertes. Y les enseño que esa codependencia lo único que está haciendo es hijos frágiles. Y les hago ver que no hay nada tan terrible en la vida como ellos imaginaban anticipatoriamente de que algo malo le va a pasar. No le va a pasar nada malo. Vamos a enseñar a defenderse. Estamos enseñando algunas estructuras mentales que le van a permitir ser fuerte frente a los demás. Y está bien que se independice, y está bien que logre su espacio, y está bien que tenga su relación de pareja, porque yo tengo casos en donde los padres incluso han elegido esas parejas que tienen que tener los hijos. Así es. Entonces, si no es así, si no es así, no se la acepto. ¿Por qué? Si eso es tan dañino y hacen infeliz a los hijos. Son personas bien infelices. Entonces, hay que enseñarles a soltar. Bueno, ahí está el mensaje para los oyentes en este tema importantísimo que lo estamos tratando hoy en la noche con la doctora María Constanza Amaya, y es la codependencia emocional. Tengo unas preguntas de los oyentes, doctora María Constanza, si usted me permite. No tiene que ver con el tema, pero sabemos que usted maneja muy bien el tema porque los hemos tratado aquí en estudio. Y dice lo siguiente. Esta es una pregunta que tiene que ver con el programa de la semana anterior que lo hicimos con el doctor Juan Diego. Ya. Y dice, ¿cómo saber si una persona es narcisista y en qué momento este comportamiento me puede afectar como persona? Una persona es narcisista cuando definitivamente sus intereses están por encima de los demás. Ya. Y ya es patológico en la medida que no le interesa generar daño a los demás. Entonces, el narcisista no piensa en el dolor que puede causar. Y de ahí a veces se desprenden trastornos esquizoides de la personalidad. También. El narcisista, si no se trata a tiempo, puede terminar incluso con algunos trastornos esquizoides. Y el narcisista es egoísta. El narcisista es egocéntrico. El narcisista no da prioridad sino a sus propias prioridades. Son casos extremos. Entonces es muy importante mirar esos síntomas y tratar de buscar ayuda. Nosotros lo hacemos a través de regulación neuronal, a través de mecanismos neurofisiológicos. Acabo de traer un equipo maravilloso para estos trastornos de personalidad también, y que van a favorecer mucho el ego, que van a favorecer mucho cómo tener una flexibilidad cognitiva en mi cerebro que permita entender que los demás también existen. Ese es el otro extremo, ¿sí? ¿Eso es también dentro de la terapia de neurofeedback? Sí, no, este no es un neurofeedback, es una terapia que se llama terapia transcraneal magnética cerebral, ¿sí? Ya. Es un plus actual que lo tenemos aquí en Colombia. Esa terapia es una terapia muy bella que va a favorecer el renacer neuronal.
Tuvimos lanzamiento hace una semana y media del equipo. Es una terapia pro series en terapia transcraneal magnética cerebral de alta tecnología. ¿En qué países lo están aplicando? Lo aplican en México, en los Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Panamá, ¿sí? Y son terapias de punta. Entonces, hoy podemos decir que en Colombia somos los únicos que lo tenemos en este momento y es una terapia maravillosa. Yo los invito a que miren, por ejemplo, en Netflix una película que se llama Los dos hemisferios, ¿sí? Esa película habla más o menos de lo que actualmente nosotros hacemos en Neuromedic. En esa época se hablaba del equipo Citrotron, ¿sí? Y este equipo favorecía la regulación cerebral y estas terapias con mecanismos neurofisiológicos son terapias que se llaman el renacer neuronal. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos nosotros, que a través de estos equipos se favorezcan unos nuevos pensamientos. Ese renacer neuronal tiene que aplicarse para que tú también tengas un renacer comportamental. ¿Con este nuevo equipo? Claro que sí, es una maravilla, una maravilla. ¿Ya está funcionando? Ya está funcionando. Ah, bueno, entonces hay que agendar la cita para que nos reprogramen. Claro, para esos trastornos de personalidad, para esos trastornos de ansiedad, de depresión, de angustia, de sueño, de estrés, de aprendizaje, de ¿cómo es que se llama este trastorno del sistema nervioso, que consumo de sustancias psicoactivas, trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? El TOC. No, estos equipos son maravillosos para esos trastornos. Antes de despedirnos, tengo una pregunta que nos escribe un oyente a través de nuestra página de Facebook y dice lo siguiente, tiene que ver con el programa. Quisiera preguntar si tratar de agradar a mi pareja, si comportarme de cierta manera para que no se enoje o no se sienta incómodo o incómoda, ¿es dependencia emocional? Sí. Contundente. Sí. Ahí está. Eso es un síntoma. Es decir, que tengo un comportamiento, pero mejor me inclino por acá para que no se enoje. Sí. Ya. Lo acabé de decir. ¿Eso no es evitar un problema mejor? No. ¿O es dependencia emocional? Porque tiene que generarse un problema. No tiene que llegar al problema si yo tengo unos límites claros y lo he hablado. Pero no puedo perder mi identidad, no puedo perder mis límites, no tengo que solamente permitir que el otro se sienta agradado, porque si no se enoja, porque si no se pone bravo, porque si no, no habla, porque entonces, ¿dónde queda lo que yo opino? Esa autonomía. Sí. Ese amor propio. Es ese amor propio, ahí juega mucho la autoestima, mi seguridad, sin llegar a hacer sentir mal al otro. Qué pena, pero yo quiero expresarte esto y en eso no estoy de acuerdo. Ahora, si el otro perdió el sentido y se salió de sus cabales y se volvió un tigre, pues problema del otro. Pero no tengo que estar a todo diciendo sí con la finalidad de que el otro pues finalmente no se enoje, porque entonces estoy perdiendo mi identidad. Entonces a todo lo que la otra persona piense yo tengo que decirle sí. Grave. Eso frustra. Va a llegar un momento en donde se va a sentir cansado. Así es. Les damos un bonus track a nuestros oyentes. Claro. ¿Me parece? Bien. Aquí viene el bonus track. Bien. Nos escribe y nos dice, tengo un niño de 6 años que presenta muchos síntomas relacionados, también lo hemos tratado en programas anteriores, de TDAH. Trastorno déficit de atención con hiperactividad. Recibo muchas quejas en el colegio y no avanza. En que dice, me gustaría que por favor me colaboren con una cita para saber su diagnóstico y tomar el tratamiento. Con mucho gusto. Postdata. No tengo muchos recursos económicos, pero quiero la cita. Con mucho gusto. Vamos a mirar al hijo, vamos a mirar si se trata de un TDAH y adicional a eso, pues puede tratarse también de una debilidad en su sistema nervioso, en el factor de regulación y control cerebral, que no depende de él,
muchas veces presentar este trastorno, no depende de los niños. Entonces los castigamos, les pegamos, los sacan del aula, es el malo del paseo y finalmente es un trastorno de debilidad cerebral. Y si no fortalecemos el cerebro, pues nada va a pasar. Muy bien, finalmente me están preguntando los contactos de Neuromedic. Aquí los tengo a mano. Es el 300-206-2507. Así es, 300-206-2507. Y 317-432-2119. 317-432-2119 en el Centro Médico La Riviera, en el tercer piso, en la carrera 35A, número 2010. Estamos para colaborar en todo lo referente a tu salud mental. Doctora María Constanza, mil gracias. A usted, se nos ha hermano. pasado el tiempo aquí, hemos disfrutado también. Venía muy cansado yo de una agenda laboral que no la tenía aquí en la ciudad de Pasto, pero esta es mi terapia. La verdad, venía bastante agotado, ¿no? Bien. Y bueno, ya nos conectamos con la charla con la doctora María Constanza y para mí es un relax también, porque además, aparte de conectarnos con este tema de la radio, sabemos que estamos haciendo un buen propósito para todos nuestros oyentes. Sí, Germán, es así, ya muchos seguidores, muchos oyentes, muchas personas están esperando el programa y cuando nosotros lo pautamos, informamos, entonces ellos son felices escuchándome y escuchando a mis profesionales y a mi equipo de trabajo, que son muy, muy profesionales en todo lo que hacen. Y agradezco al equipo Neuromedic que durante estos 21 años que llevamos en el departamento hemos sido líderes en la salud mental de nuestro departamento y en Colombia. Hemos recibido galardones nacionales, internacionales y eso me llena de orgullo. En este mes estamos de cumpleaños. Qué bueno. Cumplimos 21 años. 21 años. 21 años de la salud mental, trabajando en pro de la salud mental y con nuestro eslogan que dice Neuromedic es salud mental a tu alcance. Me siento muy orgullosa de haber formado esta clínica aquí en el departamento. Hemos tenido unos reconocimientos muy lindos, son más de 6.500 casos recuperados y eso llena de orgullo y yo creo que cuando se hacen las cosas bien hay crecimiento y Neuromedic en este momento es una clínica de salud mental que ha dado trabajo a nuestras manos nariñenses y me acompañan profesionales de muy alta formación. Nuestras terapias son terapias de punta, de tercera generación, lo mejor para nuestros clientes, nuestros pacientes. Y me siento orgullosa de que Neuromedic sea la primera IPS en Colombia con rehabilitación a través de mecanismos neurofisiológicos, que ha sido muy innovador para nuestro país, por eso viene gente de todo lado de Colombia y del mundo a realizar este tipo de tratamientos. Los nariñenses han valorado mucho nuestra existencia y nosotros no dependemos de ningún gremio, digamos, de ayuda del gobierno. Hemos salido adelante con nuestro trabajo y creo que hemos hecho las cosas muy bien, por eso somos grandes. Eso me llena de orgullo. Bueno, doctora María Constanza, tengo que preguntarle al aire, creo que la producción nos confirma, ¿el próximo miércoles tenemos emisión o no? Porque iniciamos, me parece, Semana Santa, ¿no? Es Semana Santa, creo que no tendremos emisión. Ya. Sí, pero si yo alguna situación estaré confirmándolo, Germán, porque no he hablado con mi equipo de apoyo. Si el próximo miércoles estaremos. El doctor Juan Diego, que nos sabe acompañar, y la doctora Aurita también salen a un curso que lo van a hacer en el exterior y yo salgo a descanso, pero tengo mi otro equipo que también son profesionales de
muy alta, catalogados, digámoslo así, académicamente muy bien formados, y han tenido mucho éxito en los controles que hacemos en la clínica. Hablaré con ellos a ver si puede acompañarnos alguno de ellos en el programa, porque el doctor Camilo Villota, por ejemplo, es especialista en infancia, en adolescencia, y yo quisiera que pues lo optimicemos con un trastorno de pronto del aprendizaje. Lo he estado pensando, no lo confirmo en este momento, pero estoy casi segura que él nos va a acompañar. Perfecto, estaremos informando por esta estación, por redes sociales, y no me resta sino decirle mil gracias, doctora María Constanza, por estar una vez más en estos micrófonos de 88.1. Muchas gracias, Germán, a ti y a todo el departamento que nos escucha. Muy bien, hemos llegado a la parte final de Sanamente. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en esta estación, en 88.1 FM. Y a ustedes simplemente decirles que nos seguimos encontrando en la radio. Buenas noches. Al aire, Sanamente. Salud mental a tu alcance.